En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos y amigas, aprendamos algo: a juzgar con los criterios de Jesús. Pero bueno, siempre lo hemos hecho, no dejemos de hacerlo, que nos asista el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponda al plan eterno del Padre, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea en mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que con silenciosa modestia y en oración debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Bien, juzgar con los ojos de Jesús. Hay un texto del Evangelio que podría ayudarnos mucho en este particular, y es en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 9, del 9 al 13. Dice así: Jesús, salirse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos, y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra mucha gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita de médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, amigos y amigas, juzgar con los ojos de Jesús. Los evangelios y el año de la misericordia que vivimos hace algunos años atrás, nos enseñó que la misericordia en los evangelios no se encierra en esa página del capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, y algunos biblistas dicen que es una parábola en 3 partes. El hombre que pierde la oveja, la mujer que pierde la moneda, el papá que pierde el hijo. La misericordia no se encierra allí. La misericordia en los evangelios es mucho más extensa. Y es como en este caso. Mateo era un publicano. ¿Qué era un publicano? Un publicano era un ladrón de cuello blanco, le podríamos llamar ahora. Pues alguien que con su empleo formal de cobrador de impuestos del Imperio Romano, lo cual ya era un pecado porque era trabajar para un no creyente, los romanos, y además los romanos le cobraban impuestos al pueblo de Israel en su propia tierra. Entonces eso ya estaba mal para el pueblo judío, pero además se quedaba con una parte de los impuestos que cobraba, y eso lo sabía todo el mundo. Entonces era pecador público por donde se le viera. Pero es interesante, Jesús lo llama, pasa junto a él, le dice: sígueme. Hemos visto también el caso de Zaqueo en los evangelios. Jesús le dice a Zaqueo: bájate del árbol que hoy voy a hospedarme en tu casa. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, Jesús entra a la casa de Zaqueo no porque tenga hambre. Jesús entra a la casa de Mateo no porque tenga hambre.
sino que el sígueme a Mateo, el bájate del árbol a Zaqueo, y muchos otros casos más, el capítulo 4, la samaritana, por ejemplo, capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Todo esto tiene un sentido, y Jesús logra la conversión de muchas personas. La misericordia de Dios que no es para los buenos, sino que misericordia quiero y no sacrificio, dice Jesús en el texto del Evangelio que hemos leído. Por eso, en primer lugar, consideremos que estamos ante el Maestro que nos llama y que quiere enseñarnos con obra y palabra el tema de la misericordia. Darnos cuenta, amigos y amigas, que somos el resultado de la misericordia de Dios. La espiritualidad de la pequeñez nuestra es algo muy importante, es algo que yo personalmente he estado así como diseñando, por así decirlo. La espiritualidad de la pequeñez es darnos cuenta de eso, que ante Dios somos pequeños, que somos pecadores, que necesitamos de Él. Que Jesús nos llama a nosotros, al igual que a Mateo, para sacarnos de nuestra situación de pecado, porque Jesús saca a Mateo de su lugar de trabajo, que en este caso, como cobrador de impuestos, era su lugar de pecado. Mateo no va cargando con su mesa de cobrador de impuestos, no va cargando con su pecado en el seguimiento de Jesús, se deshace de su pecado. Ya son dos cosas ahí. Una tercera cosa, que como discípulos dispuestos a sentir la misericordia de Dios, a ver la misericordia, a oír la misericordia de Dios, a olfatear la misericordia de Dios, a disfrutar la misericordia de Dios y finalmente también ser instrumento de la misericordia de Dios. ¿Cuánto tenemos que aprender de la misericordia de Dios que le darían todo un giro a nuestras relaciones humanas, darían todo un giro al perdón que tenemos que darle a los demás, a los que nos han hecho daño, a los que nos han ofendido, dar un giro a sanar nuestros corazones. Por eso también es para nosotros la invitación de Jesús. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque nuestra vida espiritual debe de enseñarnos a ser misericordiosos y no a ser duros jueces de los demás. Sintámonos nosotros, amigos y amigas, destinatarios privilegiados de la misericordia divina, porque somos los pecadores, somos los pobres, somos los pequeños, somos los que debemos de nuestra experiencia de la misericordia de Dios, ser misericordioso con los demás y poder entonces cantar con aquel salmo. Su misericordia es eterna. Que la Madre de la Misericordia también nos ayude a alcanzarla. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.